Continuamos con la lectura del libro, Vida, Pasión y Muerte de los Bartolenses, escrita por el señor Cándido Santos Vicente. Iniciamos ahora con el video número 3. Nace un nuevo pueblo. Otra leyenda. Al transcurrir de los años, posiblemente a finales del siglo XV o inicios del siglo XVI, los nativos del lugar, que andaban de cacería, encontraron en un ojo de agua al pie de un árbol que se le conoce como plátano silvestre. En zapoteco. Los lugareños vieron a un tigre, quizá era un ocelote o un tigrillo o un pequeño jaguar, tomando agua en ese lugar. Pero al mismo tiempo encontraron al santo patrono, que se le llamó San Bartolo Guitzina. Presumiblemente esta leyenda se formó en el tiempo en que los españoles pasaron por la zona, en su recorrido de conquista y búsqueda de oro. Y desde ese momento, los habitantes del pueblo viejo, pasaron a formar parte del nuevo pueblo, ya que en el citado lugar existe un río con suficiente agua, lo que hizo que se establecieran allí, y hasta la actualidad. Desde luego para ese entonces ya todo el sureste estaba plagado de monjes dominicos, quienes con la mano de obra de los indígenas levantaron un templo, basándose en lajas traídas del Cerro del Plato. Vlad en zapoteco. A lomo de bestias, por los arrieros provenientes de otro lugar, quienes pasaban por el camino real, desde la ciudad de Oaxaca rumbo al istmo de Tehuantepec y viceversa. Logrando construir dicho templo con la cooperación de dichos comerciantes. Acto seguido nombraron la cabecera de distrito de Yautepec, hoy exdistrito de Yautepec, en donde residen todos los poderes, Ministerio Público, Juez del Registro Civil, Recaudación de Rentas, Telégrafos, Correos, Destacamento Militar, pertenecientes a la 28ª Zona Militar. No es posible determinar la fecha exacta, cuándo, y por qué se hizo el camino real, desde la capital del estado hasta el istmo de Tehuantepec, en el cual transitaban los arrieros, procedentes del valle como Ocotlán, Tlacolula, Mitla, y otros lugares más, llevando sus mercancías, como ajos, cebollas, metates, platos, tazas, etc. Pero según se cuenta, en aquella época obligaban a los comerciantes a cooperar con una laja, para la construcción de la iglesia del lugar, hasta terminar el templo, que está construido con esas lajas desde los cimientos hasta la cúspide. Pero no solamente eso, sino que además existió un horno en el llano Huizache, a la orilla de la población, donde se juntan el arroyo de la Calavera y el río del pueblo, en donde presumiblemente se fundieron las campanas de la iglesia. Así también se dice que se contaba con un horno en el mismo lugar donde fabricaron los ladrillos, para dicha construcción. Todo esto se supone, porque si dichas campanas las trajeron de algún lugar lejano, ¿cómo las transportaron, ya que son muy pesadas, y los caminos mal hechos? Lo más seguro es que con la técnica de los conquistadores tanto las campanas como los ladrillos los hicieron en este lugar. Nace otro pueblo. Para completar la historia y como testimonio, es preciso aclarar que se formó un nuevo pueblo que se le llamó Santa Catarina, rumbo al camino a Santa María Quiegolani, como a 20 kilómetros de distancia de San Bartolo. Formados por unas cuantas casitas de paja. Los pobladores, de malos antecedentes, que se dedicaban al abigeato y otros inconvenientes más, por lo que se les invitó a que se adhirieran a San Bartolo, a vivir honestamente como hermanos. Destruyéndose así dicho pueblo, y la esquila de ese lugar se colocó en el campanario del lado izquierdo del templo de San Bartolo. La esquila es una campana pequeña, que sirve en los conventos para convocar a los religiosos a los actos de la comunión. Es parecida a un cencerro. Y como se ha dicho, los habitantes de Santa Catarina optaron por vivir honestamente, logrando establecerse del lado sur del pueblo, formando el barrio chico. Indígenas encantados. Existen riquezas arqueológicas y mitológicas en el pueblo de San Bartolo Yautepec, ya que según se dice, sus gentes vivían por medios encantados. Según la leyenda hacían el compromiso de buscar a Satanás, si se quiere llamar así. En Semana Santa, hacían promesas con la finalidad de encontrar la mala hora. Por las noches se dirigían al cerro del palacio o muralla, en donde llevaban sus ritos llamando a Lucifer. El solicitante que llegaba a pasar la prueba que pedía Satanás, podía pedir su mayor deseo, como si fuera novela de terror. Por ejemplo, podía pedir ser rico, ser fuerte,
o ser poderoso, en fin todo lo que quisiera, pero esto a cambio de su propia vida, de su esposa o de su hija. Cuando llegaba el término del tiempo que hayan pactado con el maligno, éste le comunicaba al supuesto afortunado, que tenía que pagar el poder del que tanto gozó, motivo por el cual sin más recurso y sin más remedio, moría el poderoso, o algún familiar suyo. En caso contrario, cuando la persona no soportaba las pruebas que se le imponían o a que era sometido, moría sin remedio, de locura o delirio de persecución. Esa era la forma en que pagaban, según versiones de los antepasados. La tumba de un rey zapoteca. Se tiene que agregar algo muy importante respecto a la riqueza arqueológica, de que en el lugar denominado Cerro del Palacio o Muralla, que se encuentra a unos 3 kilómetros al norte de esta población, donde existen vestigios de que en tiempos antiguos, en el lugar citado vivieron un conjunto de personas de la raza zapoteca, en épocas muy remotas. Reinaron desde ahí porque existe un algo incomprensible, ya que ahí construyeron una especie de ciudadela, con señalamientos de que tenían enemigos que los perseguían. Esas ruinas en el Cerro del Palacio, que fueron en tiempos antiguos, antes de la conquista, indican que en el lugar vivieron seres humanos, con una civilización muy adelantada. Ya que como prueba contundente construyeron esa fortaleza, que cabe decir de hombres sabios, porque hay allí indicios de cuartos que fueron hechos con barro y piedra. Se supone que hace mucho tiempo hicieron esta construcción. Hoy, dentro de estos cuartos, se encuentran árboles centenarios de encino y ocote, pino, de los cuales cuelga el famoso heno, por la calidad del clima, así como también existen calzadas bien hechas y empedradas, que solamente los arqueólogos pueden describir qué clase de civilización existía en esa época, que aún pudieran estudiarse como se hizo con las ruinas de Monte Albán, Mitla u otro lugar histórico. Existe la posibilidad de que en ese sitio se hayan establecido los zapotecos, y quizás esa sea la razón por la que en el pueblo de San Bartolo se habla la lengua zapoteca. Razón más que suficiente para suponer que esa raza zapoteca vivió en ese sitio. Ruinas del Otate. Otras ruinas. En el Cerro del Otate, existen residuos de construcción de casas hechas de adobe, barro y piedra. Por lo que es posible que antes de la conquista, existiera en ese lugar una civilización anterior a la nuestra, pero que con el tiempo se ha venido borrando las huellas de esta riqueza incalculable de los antepasados. Pero aún se puede hacer algo, para que las autoridades correspondientes tomaran cartas en el asunto y divulgarlo extensivamente o comunicarlos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para incluirlo como uno más que se conozca ampliamente en la historia, que en ese lugar reinó una raza primitiva muy antigua, en donde seguramente era una raza zapoteca, porque como ya se dijo anteriormente, que las construcciones son idénticas como las que se han descubierto en otros lugares. En ese sitio, en lo alto del cerro se encuentra un pozo de agua dulce que se utilizaba para el consumo de los habitantes de ese lugar. Ruinas del Potrero. Más ruinas. En el lugar denominado el Potrero, hay señales con figuras en relieve, como flores, guitarras y otras figuras que difícilmente pueden descifrarse. Estas, desde luego, están marcadas sobre rocas, en una especie de cuevas, donde los antepasados dejaron huellas de su civilización en forma de figuras. Quizá pudiera considerarse como épocas anteriores a Cristo. Mineral de San Miguel. En el lugar denominado San Miguel, de esta población, también se encuentra otra excavación, como prueba evidente que en el lugar mencionado sacaron minerales, probablemente los españoles, porque en dicho lugar existen residuos de metal sin laborar. Eso demuestra una vez más la audacia de los conquistadores españoles, que por donde quiera, sacaban bastante mineral, pero que se vieron en la necesidad de retirarse por incosteable. Problemas limítrofes. El pueblo vecino de San Juan la Jarcia constantemente provoca disturbios en cuestiones limítrofes, así como Santa María Ecatepec, quien constantemente tiene en zozobra a los bartolenses. En fin, toda la región chontal, donde Santa María Ecatepec extendía su dominio, invadiendo tierras que no le pertenecían. Cabe mencionar que no existe documento que los ampare, solamente obraban arbitrariamente,
ya que cada pueblo tiene su título de propiedad comunal, según las leyes de Indias, sin expandirse más ya que cada pueblo tiene marcados sus límites territoriales. Hago una aclaración al respecto de que Santa María Ecatepec es un pueblo ambicioso que a toda costa, por las buenas o por las malas, pretende adueñarse de tierras, imponiendo sus leyes arbitrariamente, por medio de la violencia. Personas armadas se apoderan de las tierras ajenas y constantemente tienen en zozobra a los pueblos circunvecinos. Ataque al pueblo de Asunción Tlacolulita. Con mucha ambición por parte de Santa María Ecatepec, personas armadas se dirigieron al pueblo de Asunción Tlacolulita. Haciendo alarde de poder, atacaron a dicho pueblo. Pero los habitantes se defendieron como pudieron, subiéndose a la torre de la iglesia, desde donde contestaron el fuego. Pero los enemigos eran tan poderosos, y como siempre sucede, los de Santa María Ecatepec se declararon vencedores de esta hazaña, proclamándose dueños absolutos del terreno de las vacas en litigio. Propiedad del pueblo de Asunción Tlacolulita, cuyo paraje se encontraba abandonado. Solamente vivían allí una familia, la de Pedro Viche Jarquín, de malos antecedentes, procedentes de Santa María Zoquitlán, acompañado de sus hijos, Enedino y Procopio, mismos que se dedicaban a asaltar a los arrieros que transitaban por el camino real. No obstante que el pueblo de Asunción Tlacolulita vigilaba dicho lugar, aunque estaba muy distante del pueblo, constantemente recibían quejas de los comerciantes que sufrían asaltos en ese paraje. Título del terreno de San Bartolo Yautepec. Cabe mencionar que el título del terreno comunal, propiedad del pueblo de San Bartolo Yautepec, consta del 15 de agosto de 1707. Con mojoneras colindantes en el lugar denominado Nizagovila, Cerro de las Minas colindando con terrenos de San Juan la Jarcia. Otra mojonera en La Chayiach, en zapoteco. Olaja Tendida. Otra en La Chuparrosa. Otra en Santiago Vargas ya destruido. Y el Trapiche. La Chivisila, en zapoteco. Sigue otra, en GVS, en zapoteco. que divide las tierras de San Miguel Guelasó, ya perdido. Siguiendo rumbo de que se trata, tropieza con el mojón. La Chiqueró, en zapoteco. Con tierras de Chapaguana ya perdido. De aquí sigue hacia abajo por el río de GVS, en zapoteco. y remata con otra cruz, que se llama La Chvia, en zapoteco. llano resbaloso o jabonoso, que colinda con tierras de San Lucas, pueblo chontal, con un total de 600 varas, por el lado de tierras que corresponden al pueblo de San Bartolo Yautepec. Nota de pie número 7. Parte inferior. La vara era una medida de longitud de aproximadamente 3 pies de largo, o sea, de 91.44 centímetros. Aunque la vara castellana era de 83.6 centímetros. Y con el nacimiento de agua que está al pie del cerro Jacal. Dan Yo, en zapoteco. Que sale por debajo de una piedra. Por ese motivo, al pueblo, se le llamó San Bartolo Yautepec. Porque el agua sale del cerro. Yautepec, palabra compuesta. Yau, que significa agua. Y Tepec, que significa cerro. Por tal motivo así se queda en él. Lengua zapoteca de San Bartolo Yautepec. Malos avecindados. Aproximadamente por los años de 1901 a 1920, en la efervescencia armada de la Revolución Mexicana, se formaron varios grupos de avecindados armados, que radicaban en este pueblo de San Bartolo Yautepec. El pueblo inconforme a causa de estos avecindados, compuestos por las familias Díaz, los Altamirano y los Lorenzana, quienes formaron una triple alianza de criminales natos, dirigidos por José Díaz e hijos. Quienes empezaron en forma por demás descarada, como si fueran personal del gobierno, andaban rondando el pueblo, pretextando que los enemigos venían para atacar a este. Los supuestos enemigos eran los serranos y los carrancistas. Pero en realidad los nativos inocentes, propiamente no tenían enemigos, ni de quién cuidarse.
Eran completamente incautos, además pobres e ignorantes. A quienes no les interesaba absolutamente nada de política, porque siempre habían vivido en paz. Pero la finalidad de los avecindados era protegerse de sus antiguos enemigos, como se dice popularmente, veían moros con tranchete, pero era ya su modus vivendi. Con la misma finalidad de siempre, andar armados y sin ninguna autorización, pero siempre atemorizando a los bartolenses. Optaron por su política arbitraria. Obligaron a los nativos del lugar a comprar armas, que es que para defenderse, y en esa forma comprometerlos de tal manera para que surtiera efecto sus sospechas infundadas de gente armada o simplemente de un enfrentamiento provocado por ellos mismos. También lograron la simpatía de unos cuantos nativos, para nombrar al señor Pablo Reyes como presidente municipal del lugar, a quien manipularon a su antojo, para que efectuara cateos en casas habitación, precisamente de los indígenas zapotecos, no sin antes obligarlo bajo juramento a cumplir sin pretexto alguno, que desempeñaría su cometido. Hieren al presidente municipal. Los avecindados cometieron muchas injusticias, en agravio de la gente humilde. Por lo anteriormente expuesto, una noche sin motivo aparente, los días, ordenaron al presidente Pablo Reyes, incondicional de estos asesinos, para que se dirigiera con sus esbirros, a fin de efectuar cateos a la casa de un bartolense, llamado Agapito Vicente, tío del autor. Individuo trabajador y honrado, sitiaron su domicilio tratando de detenerlo, acusándolo de poseer una arma de fuego. Pero éste se defendió, primero forcejeando a golpes, logrando lesionar al citado presidente, posteriormente sacó un cuchillo, hiriéndolo de gravedad. Agapito huyó sin rumbo y al herido lo llevaron ante los días para curarlo, informándoles de lo acontecido, que, la criada le salió respondona. No se pudo detener al indígena culpable de la tragedia, pero quien en defensa de su propia vida que peligraba, se vio en la imperiosa necesidad de salvarse. Los Díaz y socios no pudieron detener al indígena zapoteco, inocente de sus barbaries. El presidente municipal falleció a consecuencia de la lesión inferida por el indígena. El presidente por hacerle al héroe se fue a darle cuentas al creador. Había recibido consigna de los socios criminales, que siendo autoridad puede salir de su puesto, oficina, para detener a un infractor, gente honrada y trabajadora y adentro de su domicilio. Lo que pasó fue más que suficiente para que se declarara a Agapito Vicente, como enemigo de los avecindados. Después de unos días, los Díaz y socios se encaminaron al domicilio del fugitivo Agapito Vicente, quien ya había huido sin rumbo, y procedieron a detener al señor Catarino Vicente, y a su esposa Octaviana Catalina, padres de Agapito Vicente, de Rosa Vicente y de Epifanía Vicente. Nota: Catarino Vicente y Octaviana Catalina fueron abuelos maternos del autor. Rosa Vicente, su tía, y Epifanía Vicente, madre del autor. Ruan, en zapoteco. Llevándolos presos a San Carlos Yautepec, acusándolos ante las autoridades por supuestos delitos, ya que el autor material se había escapado, pero como los Díaz y socios se entendían a la perfección con las autoridades de San Carlos, pues encarcelaron a esa familia por lo antes expuesto. Estuvieron presos por mucho tiempo. Posteriormente, el Ministerio Público les comunicó que podrían salir libres, siempre y cuando entregaran todo el ganado que tenían de su propiedad. Esto era precisamente maniobra de los Díaz. Dicho y hecho, la autoridad mandó a recoger todo el ganado de esta familia, que fue entregado al Ministerio Público y así obtuvieron su libertad. Los avecindados, valiéndose de artimañas, así como de las autoridades venales, dejaron libres a esa familia, que después vivió en la peor de las miserias. Incendiaron la casa de Agapito Vicente. Cuando ya estaba por salir libre la familia de Catarino, su esposa e hijas. Los Díaz aprovecharon la ocasión para que en forma malévola incendiaron la casa de esta familia. De tal manera que cuando llegaron estos a su pueblo, solamente encontraron cenizas de lo que era su casa. Al llegar ya no tenían dinero, ni casa, ni ganado, ni amigos. Por lo que el señor Catarino Vicente tuvo tiempos muy difíciles, tratando de conseguir algo para poder dar la subsistencia a su familia.
Después de todas esas incalificables desgracias, que no tienen calificativo en la historia del crimen, hecho por los días. Ahora los indígenas solamente podían implorar la caridad divina y la justicia de Dios omnipotente, quien era el único que podía oírlos desde el cielo, porque jamás de los jamases tuvieron ayuda de nadie. Valiéndose de su propio esfuerzo lograron sobrevivir, con el auxilio de la frase que dice, ayúdate que Dios te ayudará. Aquí cabe mencionar, si las autoridades tienen plena facultad de malinterpretar nuestras leyes y aplicarlas a su arbitrio, como si fueran leyes especiales, soborno, para castigar a inocentes. Por un asesinato que en defensa de su propia vida repele la agresión cuando lo agreden, hiere al agresor por lo que le colgaron el milagro de asesino y rebelde, por lo que es de considerarse con todas las agravantes de ley. El castigo sin precedente, pero a esta familia pobre la atacan en conjunto. Tumultuariamente, todos contra uno. Encarcelan a mujeres sin motivo, incendian su casa, les quitan su ganado en forma arbitraria y todo esto por la familia Díaz y socios. Quienes indebidamente e indignamente ocupan estos, fungiendo como representantes de la ley, y quienes violan arbitrariamente los artículos de la Constitución política y de las leyes penales. Más bien se apoyan en las leyes del salvajismo, ya que ese es el calificativo adecuado que merecen tanto estas autoridades, como los socios criminales ya mencionados, ya que vendieron la acción de la justicia. Encarcelando a inocentes quemándoles su casa, pero como no queda otra alternativa, más que pedirle a Dios Todopoderoso, que los perdone de tanta infamia, porque ni quemándolos con leña verde pagarían su crueldad. Asesinan a 2 indígenas. Por los años de 1916, aproximadamente, asesinan al señor Marcos Jiménez y a su cuñado Agapito Vicente, indígenas zapotecos a quienes con engaños los mandan llamar para hacer las paces, no obstante haber sufrido la pérdida de sus intereses y su casa, además de encarcelar a toda la familia, aun siendo inocente de todo lo que los acusaban, pero les piden cuentas a los avecindados, quienes valiéndose de artimañas los convencen y les dan una arma a cada uno disque para resguardar a la población. Porque los enemigos se acercan cada día más y más. Vamos a formar un grupo para defender al pueblo, protegiéndonos de los enemigos que se acercan cada día. Debemos siempre estar unidos a una sola causa, ni más ni menos. Los invitaron a resguardar a la población, y se encaminaron como a las 8 de la mañana rumbo al lugar llamado El Trapiche, se fueron todos juntos, pero como a las 10 de la mañana regresaron los Díaz y socios, no así, ni Agapito Vicente, hijo de Catarino Vicente, ni Marcos Jiménez, marido de la señora Rosa Vicente, por lo que los familiares de inmediato salieron a buscarlos, y jamás pudieron localizarlos, nunca encontraron sus cadáveres. Ya nadie se atrevía a pedir justicia de estos homicidios incalificables. Según se supo después, porque lo dijeron los asesinos con su orgullo de matones, que los indígenas fueron asesinados en el arroyo de la Tranca, por lo que han venido sembrando siempre el terror entre los que quedaban, manteniéndose en secreto la muerte de estos 2 paisanos, quedando dicho crimen sin castigo, así como los demás. Esa era la ley de los Díaz y socios, después se andaban mofando de los dolientes. Pero esto no paró ahí, sino que trataron de eliminar al padre del occiso para que no los delatara. El señor Catarino Vicente huyó dejando abandonada a toda su familia ya que no había seguridad en el pueblo. Logrando escapar para refugiarse en Santa María Quiegolani, lugar donde encontró a gente amiga, logrando conquistar amistades sinceras. Posteriormente se entrevistó con un pariente, Toribio Santos en el pueblo para que lo acompañara en sus aventuras. Pero no tardaron sus enemigos en saber que el indígena había regresado, por lo tanto, ni tardos ni perezosos les tendieron una emboscada para evitar la venganza. Este es el final del video número 3. La historia continúa, con el video siguiente, el número 4. Gracias por su atención.